Sí, muchas gracias, presidente. Bienvenida, señora ministra. Agradezco su tono, agradezco que haya venido a exponer su programa o algo parecido a su programa en la Comisión de Economía y le deseo un aterrizaje pues lo más rápido posible para que todo nos vaya bien. Le voy a hablar no solamente como ministra de Economía, sino como máxima responsable de la coordinación de la política económica del Gobierno, puesto que usted es presidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y supervisa la acción política y la prioridad de políticas públicas de una serie de áreas muy importantes, más allá de sus competencias directas. Le haré una primera observación. Noto un cierto decalaje entre el planteamiento de diagnóstico que nos hace, que creo que está bien y lo comparto, es una lista bonita de buenos deseos que podía ser perfectamente una recomendación de la Comisión Europea, pero después, cuando nos habla de las soluciones, no he visto ni una sola propuesta concreta de cuál es el plan de gobierno que tiene usted con los gigantescos retos a los que se enfrenta la economía española. Tenemos el déficit más alto de la eurozona, una deuda que es casi 40 puntos por encima del máximo que recomienda el Pacto de Estabilidad. Todavía una enorme deuda privada y exterior. Tenemos la inversión de la pirámide demográfica que pone en cuestión la sostenibilidad del estado del bienestar. España es todavía enormemente vulnerable y se enfrenta a enormes retos económicos y de productividad. Y hay bastante gente que tiene muy buenas esperanzas puestas en usted. Yo le confieso que soy un poco más pesimista. Y le voy a decir por qué. Hay otra lección que hemos aprendido en este tiempo de la crisis, que es que no solo basta con buenas intenciones, hay una cosa que importa mucho, que se llama economía política. Para poner en marcha las grandes reformas que necesita el país, se necesitan tres cosas que usted no tiene. La primera es el capital político, la segunda es el respaldo de un partido que realmente se crea esas reformas y la tercera es un plan económico para el país. Ni una sola de esas tres cosas creo que tiene la ministra, o al menos después de escucharla tengo impresión de que tenga. Digo que el Gobierno no tiene capital político porque tiene 85 diputados, tiene unos socios que le van a reclamar una serie de cosas a cambio de haberles llevado al Gobierno, y que son unos cuantos. Se lo digo porque, bueno, usted tiene más experiencia que yo, pero yo ya he negociado 2 presupuestos aquí y solamente con un grupo bastante menor de partidos son enormes las dificultades para llegar a acuerdos y a grandes consensos. Por eso pienso que usted no tiene capital político de la manera en la que han llegado al Gobierno y con el Gobierno, más débil de toda la democracia. El PSOE no cree en las reformas. Mire, en el tiempo que llevo aquí, el PSOE ha dinamitado el pacto educativo. Usted acaba de decir que la principal riqueza de un país es el capital humano. Se levantaron de la mesa después de un año de trabajo, decidieron dinamitar el pacto educativo. El PSOE propone exactamente, después abordaré un poquito más esta cuestión, exactamente las mismas recetas que proponía en los años 80 para el mercado de trabajo, cuando ha habido la mayor transformación tecnológica y de exigencias en el mercado laboral con la globalización y con los cambios tecnológicos. El PSOE está en contra de reformar las universidades, defiende el sistema de formación más atrasado y con mayor fracaso de reintegración en toda Europa. Y además, como se ha demostrado en las últimas 3 o 4 semanas, el PSOE tampoco cree en la imparcialidad de las instituciones. ¿Van ustedes a hacer lo mismo en las autoridades económicas que lo que han hecho con el CIS o con la Radio Televisión Española? ¿Creen ustedes en el sistema del dedazo para el control político de las autoridades económicas, como parece y es evidente que creen en los otros ámbitos? Si por si hago un caso al PSOE se le quitaran estas ataduras y prejuicios, no tengo ninguna duda de que los señores, sus socios de Esquerra, los Podemos, las Mareas, los anticapitalistas, Convergencia, etcétera, se ocuparán de que usted no haga ninguna de las reformas. Por tanto, le auguro, señora ministra, un mandato que en el mejor de los casos será estético, gracias al favorable crecimiento por el ciclo económico, pero yo creo que será inane y estéril,
como la foto del presidente con las gafas de sol. Hay tres cuellos de botella, que creo que son prioritarios para el crecimiento económico. Usted ha mencionado algunos. Probablemente el más urgente es el del mercado de trabajo. Le traigo una noticia de ayer del diario El País. Dice: la recuperación económica no reduce la brecha entre las rentas altas y bajas. Y en el subtítulo dice: los contratos temporales y a tiempo parcial explican que la caída de la desigualdad no llegue a los colectivos con menos ingresos. Tenemos el mercado laboral más anómalo de Europa. Tenemos el récord de temporalidad, el récord de desempleo juvenil, el récord de paro de larga duración. 6 millones de trabajadores, alrededor de 6 millones de trabajadores en España se pasan el día entrando y saliendo del mercado laboral y no logran llegar al equivalente al salario mínimo interprofesional al final del año, precisamente porque se pasan una gran parte del tiempo fuera del mercado laboral. Usted ha hablado de las consecuencias nefastas que tiene la dualidad para la economía, este sistema de trabajadores de primera y de segunda, que impide que progresen los jóvenes, que progresen los que tienen un trabajo temporal cuando entran al mercado de trabajo, donde no se invierte en la formación, donde se consolida el precariado y donde, por tanto, no se puede aumentar la productividad del país. La propia Comisión Europea ha alertado del uso generalizado de contratos temporales en España, muchos de ellos de muy corta duración, que afectan de manera perjudicial a la productividad del país y fracasan con frecuencia en actuar como trampolín a las carreras laborales estables y, además, elevan el riesgo de pobreza entre los trabajadores. Hasta el momento, la única propuesta que he escuchado del Gobierno para abordar el reto de la dualidad, de la temporalidad y de la ultraprecariedad de nuestro país es, sorpresa, poner más inspectores de trabajo. En España, en el año 17, se firmaron 20 millones de contratos temporales. ¿Cree la ministra de Economía que esa es la solución para abordar el problema de la temporalidad en España? ¿O a lo mejor cree, como recomienda la Comisión Europea, la OCDE y los demás organismos internacionales, que hay que avanzar hacia un sistema que centre la protección en el trabajador y no tanto en el puesto de trabajo? Que hable de igualar y reducir ese muro invisible entre trabajadores temporales y permanentes, como propone Ciudadanos en su última ley contra la precariedad, hablar de bonus malus para penalizar y bonificar a los que despiden, bonificar en este caso a los que despiden menos en el mercado laboral, con medidas, digamos, modernas, donde están avanzando todos los países europeos en el mercado laboral. ¿O cree la ministra en las políticas que propone su propio partido, que ha venido proponiendo en las últimas semanas? El segundo gran reto, el primero es el mercado laboral, el segundo, usted lo ha dicho y le ha dado mucha importancia y ha vuelto a ello durante varias veces en su intervención, es la educación y la formación. En España, cada año se gastan alrededor de 7.000 millones de euros que se tiran básicamente a la basura en formación. Los índices de reintegración laboral son entre el 2 y el 3%, según los estudios. Es una política básicamente basada en por dónde viene el viento. No hay evidencia, no hay datos, no hay seguimiento, no hay perfilado. Por no saber, no sabemos ni el tipo de trabajadores que tenemos para poder invertir en las skills, en las capacidades que usted defendía al principio que había que invertir precisamente para adaptarnos a la transición tecnológica. Ha habido unas revoluciones brutales en los sistemas de matching con el Big Data. Se pueden hacer cambios gigantescos. No he oído ni uno solo, ni a la ministra de Trabajo ni a usted tampoco. McKinsey dice que en la próxima década van a desaparecer una tercera parte, probablemente, de los trabajos que tenemos hoy, de los trabajos más rutinarios, por los avances tecnológicos y la robótica. ¿Qué propuesta tiene la ministra de Economía para abordar uno de los principales retos a los que se enfrenta la economía española, como es el fracaso rotundo de la formación y de las políticas activas en España? El tercer, sobre la educación, paso muy rápidamente porque me queda poco tiempo. España sigue con unas tasas de abandono escolar temprano, ahora vuelven a repuntar, altísimas, entre las más altas de la Unión Europea. Cuando se le preguntó a la ministra de Educación sobre qué pensaba hacer con la tasa de abandono escolar temprano, dijo que lo mejor que podía hacer el Gobierno era mejorar el diálogo. ¿Qué políticas públicas concretas tiene planeado el Gobierno para poner en marcha un programa que aborde el fracaso
escolar temprano en nuestro país, que es la causa, además de la herencia que tenemos, digamos, del fracaso de los años del boom y de los déficits de formación que tenemos. ¿Qué propuestas tiene la ministra para abordar el reto gigantesco de la educación en España? Y, finalmente, dos cosas más. Sobre las instituciones, le decía al principio, durante años el bipartidismo básicamente colonizó las autoridades económicas, los reguladores, los supervisores, el sistema judicial. Bueno, lo hemos visto en los últimos años, las consecuencias han sido nefastas en términos de credibilidad de las instituciones, en términos de corrupción. Usted y la Comisión Europea en el pasado se han quejado en numerosas ocasiones de que había que mejorar la neutralidad, la imparcialidad de las instituciones para que realmente hagan los checks and balances, para que realmente controlen las actividades económicas y tengan autoridad independiente, que no haya políticos que controlen a los propios políticos de su propio partido, porque entonces no sirven para nada esas instituciones. En Ciudadanos propusimos una ley de nombramientos meritocráticos para que sean los mejores y no los enchufados los que estén al frente de las autoridades económicas. ¿Va usted a apoyar la ley de nombramientos de Ciudadanos? Teníamos avanzado con el anterior Gobierno bastante la negociación. El PSOE la mantenía bloqueada. Imagino que usted estará a favor de despolitizar los nombramientos en nuestro país. También me gustaría saber su visión sobre otra propuesta de Ciudadanos que también firmamos en el acuerdo de investidura que yo mismo negocié con su partido, sobre la separación de la CNMC. Usted tiene una buena experiencia en temas de competencia. Tenemos un problema grave en España de defensa de la competencia por el mal funcionamiento de la CNMC. Y, finalmente, con esto termino, presidente, tengo la impresión de que no tienen un plan para abordar los retos principales del país. He hablado del mercado de trabajo, he hablado de la educación, he hablado de las instituciones. Por eso, probablemente, usted no ha hablado de ninguna medida concreta respecto a esto. Ha hablado de hacer muchas transposiciones, pero no ha hablado de ninguna medida concreta para abordar los principales retos al crecimiento económico del país y a las desigualdades. Pero, en cambio, sí que tienen un plan, parece, para subir impuestos. Hasta el momento, le leo lo que he leído en medios sobre diferentes propuestas. Han dicho que van a subir el tipo efectivo del impuesto de sociedades, han dicho que van a poner una tasa a las tecnológicas, han dicho que van a poner un impuesto a la banca, han propuesto una tasa a las transacciones financieras, un impuesto al diésel, impuestos a las bolsas de plástico, han propuesto subir sucesiones y patrimonio, han propuesto subir cotizaciones sociales a los autónomos que ganen por encima de 40.000 euros, han propuesto destopar las bases de cotización y una subida de cotizaciones para los contratos de menor duración. Con esto termino. ¿Cuál exactamente de todos estos impuestos piensa subir la señora ministra? Sobre todo, además, en un marco en el que usted misma propiamente ha dicho que no van a cumplir con el objetivo del 2,2, sino que van a ser un poquito más flexibles, parece, en el cumplimiento o sea, van a subir impuestos y, además, van a incumplir los objetivos de déficit. Nosotros llevamos tiempo, algunos, esforzándonos para cuadrar las cuentas, haciendo mejor las políticas públicas, ahorrando allá donde se pueda ahorrar. Por favor, no deshagan el trabajo hecho estos años para intentar hacer buenas políticas públicas en nuestro país. Y con esto le agradezco de nuevo su comparecencia y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Roldán. Por el Grupo Parlamentario Popular, que se va a dividir el tiempo en dos partes, tiene la palabra.